Cordial saludo, les saludamos desde el curso de Psicología Política. En este grupo pues estamos conformados por 4 estudiantes, Arturo Iván, Feijo Rodríguez, Paula Alejandra Castillo, Zaira Gisela Hernández y Stephanie García. Estaremos haciendo aportes a las preguntas orientadoras en la presente actividad. Entonces inicio con la primera pregunta que dice, ¿qué entiende por psicología política? La psicología política es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento humano dentro de las ciencias políticas. Estudia los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él a la hora de participar dentro de la política. Lo político se hace cada vez más social y psicológico, por lo que conocer estos temas determinantes va a actuar de una manera muy importante a la hora de conocer por qué el ser humano interviene en el voto o cuáles son sus intenciones a la hora de intervenir en el voto, por qué se moviliza tras un plan de gobierno y cómo las campañas políticas son influenciables para él. Esta parte hace que el psicólogo pueda abordar temas actuales y que también pueda conocer que la participación del ser humano no solo es a través de las influencias sociales, sino también de cómo él se ve a sí mismo y también cómo ve a la sociedad. El objeto que estudia la psicología política es la relación del individuo con los temas de interés del poder político. Allí es importante conocer cómo el hombre, cómo el ser humano se relaciona con los temas de poder, de liderazgo, a través de sus creencias, de sus ideologías, a través de sus valores. Entonces vemos que la psicología política está interviniendo en un campo de conocimiento de la persona y también de lo social. Muchas gracias por esta participación. Continúa mi compañera Stephanie. Muy buenas noches para todos. La psicología política aborda muchos aspectos, no solamente la participación democrática. Hoy en día las sociedades son tan variadas y diversas que requieren un abordaje desde distintas líneas de investigación. Entendiendo la psicología política como la rama de la psicología que se encarga del estudio del comportamiento de los sujetos sociales en la dimensión política. Esta se concreta en el abordaje de las identidades sociales y sus diversas formas de acción política, procesos de memoria colectiva, los cuales son clave para entender el comportamiento de los sujetos sociales, en torno a sucesos del pasado que les permitirán establecer decisiones en el presente. También está inserto en los fenómenos de diversidad, migraciones y derechos humanos, violencia política y formas de acción colectiva. No solamente está enfocado en el ejercicio democrático, sino en procesos de mayor trascendencia y transformación de las comunidades, cultura ciudadana, instrumentos participativos comunitarios, formación de comités y uso de espacios públicos en prácticas políticas. La forma en la que los gobiernos inciden en el comportamiento de las comunidades, instauración de leyes que regulan conductas y comportamientos, entre otros. Esto implica un amplio bagaje de inserción de la psicología política dentro de la sociedad y reitera su importancia para el mejoramiento del bienestar comunitario a partir de la participación en todos los procesos políticos. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Paula Castillo y voy a responder la pregunta número 2 que nos dice ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Como podemos ver en la diapositiva, la psicología política estudia los fenómenos políticos mediante el análisis de documentos concernientes a hechos históricos, la vida de personajes políticos. La importancia de la psicología radica en mejorar las relaciones sociales de las personas tímidas y así intervenir para evitar los diferentes conflictos que se van presentando con el paso del tiempo en los seres humanos. La psicología política apoya procesos comunitarios de manera que la sociedad encuentre un respaldo en todos los procesos políticos y que se den las previas informaciones que necesita la comunidad para valerse por sí mismos
de manera que puedan entender que su participación ciudadana es importante para el futuro. Te doy la palabra a mi compañero Iván. Buenas noches, me llamo Arturo Iván Feijóo. Responderé a la pregunta de cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia. La psicología política puede ser una herramienta en la construcción de la estructura social en Colombia y esta puede contribuir al estudio de los fenómenos políticos, al analizar documentos que versan sobre hechos históricos en la vida de figuras públicas. También destaca el papel de los fenómenos psicológicos en la formación de grupos y movimientos políticos y los detalles en una perspectiva histórica. La psicología política reconoce el papel y la función del sujeto político en la sociedad y las posibilidades para su realización. No solo la importancia, sino también la necesidad de pasar de lo individual a lo colectivo, de lo interno a lo externo. Estamos en el camino de la socialización política, que es el camino de toda creación. Un entorno inclusivo y sobre todo cambiante, conservando y ayudando a la estructura social de Colombia. Esta psicología política consta de 2 departamentos, aparentemente divididos, pero con aspectos comunes que contribuyen a la estructura social de Colombia. Pues ambos tienen como objetivo comprender el comportamiento humano en medio de las consecuencias y estudiar los fenómenos políticos, como el comportamiento de los votantes, las percepciones de los candidatos, campañas políticas, afiliaciones partidarias o las movilizaciones sociales, el discurso político partidario, así como las percepciones de corrupción. Lo primero es pensar y considerar conceptual y prácticamente las condiciones de cambio permanente en el conflicto político armado del país, pues que ojalá y culmine con un proceso pacífico, que sea con justicia, verdad y reparación. Estas son situaciones para las cuales los psicólogos también debemos prepararnos y considerar sus diferentes resultados. Muchas gracias, compañeros. Entonces damos por finalizada esta grabación y será hasta una nueva oportunidad.